Queridos hermanos, en este martes estamos rezando la misa que nos llegó de la Congregación para la Liturgia, de la Sagrada Congregación Romana para la Liturgia, el culto de los sacramentos, en tiempo de pandemia, y entonces con fe también queremos entender el misterio del sufrimiento. Y tenemos en esta lectura de hoy martes, de la 22ª semana durante el año, el testimonio de San Pablo, de la primera carta a los cristianos de Corinto, que nos está acompañando estos días. Los corintos eran una ciudad muy helenizada, muy griega, y entonces, digamos, el principio de acción, el principio de fundamentación de lo que se hacía en la ciudad y en las obras personales de cada uno de sus habitantes estaba apoyado en la filosofía. Y entonces San Pablo, de alguna manera, a los cristianos de Corinto, que estaban tan ufanos, tan contentos de su sabiduría humana, les dice que hay una sabiduría más profunda, que hay una sabiduría más auténtica, ¿no? Y habla, acá traducen lo puramente humano, en griego dice physikos anthropo, el hombre físico. San Pablo lo contrapone al neumáticos anthropos, al hombre espiritual. De alguna manera Pablo dice el criterio de la vida no pueden ser las filosofías, por más sabias que sean del mundo, sino que el criterio de la vida tiene que ser, en definitiva, Dios que se revela al hombre, el amor, la misericordia, la justicia, la revelación personal de Dios que a mí como persona me pone en contacto con su ser divino. Y esa es la verdadera sabiduría, no seguir al último filósofo, no el estudio concebido como una especie de culto. Por eso este ser hombre espiritual, el neumáticos anthropo, puede ser también una persona inculta, como dice Santo Tomás en la Edad Media, mucho después de San Pablo. Dice que Bétula, una viejita, puede ser mucho más sabia que el mejor de los teólogos, en la medida que se relaciona con Dios y entiende que Dios es parte de su vida, o mejor dicho, que la vida de ella está cimentada en Dios. Seguimos un poco, si quieren, desde el punto de vista último de la realidad, apoyándonos en una roca que es sólida pero que es frágil, que es la profesión de fe de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Si Dios es la última piedra de mi existencia, hay una sabiduría que lo ilumina todo. Pero para eso, dice Pablo, hay que hacer el camino espiritual. El resumen de la lectura del leccionario dice: el hombre puramente natural, el anthropos physicos, el hombre físico, no valora lo que viene del Espíritu de Dios. El hombre espiritual, neumáticos anthropo, todo lo juzga. ¿Por qué? Porque juzga desde Dios, que es el hacedor y es la fuente de todo lo racional y de todo lo justo. Vamos a pedir entonces al Señor, dicho de una manera mucho más fácil, le pedimos a Dios que nos dé una visión sobrenatural, una visión desde la fe, que eso nos ayudaría y nos animaría también en los momentos de dificultad, en los momentos de dificultad personal y en los momentos de dificultad societarios, cualesquiera fuere, de la Iglesia, de la vida nacional, de la vida internacional, ver las cosas desde las causas, desde una mirada profunda de fe, porque a veces nosotros nos encontramos que tanto a nivel político como también en un aspecto de una predicación así un poco superficial, nos contentamos enumerando los males del mundo y no tenemos mucha gente que señale las causas profundas, porque una enfermedad, está bien, determinadas enfermedades consisten fundamentalmente en los síntomas. Entonces, una vez que uno apaga los síntomas, se apaga la enfermedad, pero otras no, y las más graves, a veces, si uno apaga los síntomas solamente o ataca los síntomas, que son como las alarmas, uno se queda tranquilo, pero por dentro la enfermedad sigue creciendo.
y así también en el mundo. No podemos quedarnos solamente enumerando los efectos negativos, sino que tenemos que entender las causas. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que una de las causas profundas que hay en el mundo es precisamente el olvido de esta óptica, de este hombre espiritual que aún en los actos concretos tiene que dirigirse a Dios, como decíamos ayer, citando al Papa Francisco, porque lo dice muy frecuentemente, Mateo 25, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, conmigo lo hiciste. Esas personas de buena voluntad que van al foco de la cuestión también, aunque no lo sepan, participan de esa visión espiritual que sobre todo nosotros que tenemos fe tenemos que tratar de cuidar y de desarrollar. ¿Y por qué? Y termino casi abruptamente, porque como nos dice Lucas, este es el segundo día que leemos el Evangelio de Lucas, que lo proclamamos. Jesús, después de haber tenido esa experiencia un poco negativa en su ciudad, en Nazaret, se va a Cafarnaún y allí enseña con mucha autoridad. Como dice en otra parte del Evangelio, enseña con autoridad porque hace lo que dice. Y entonces este Jesús nos da el primer milagro en el Evangelio de Lucas, y este primer milagro público es la curación de un endemoniado. Dice el endemoniado no hace una confesión de fe. Según la mentalidad de la época, intenta dominar a Jesús. El que conoce el nombre puede dominar al espíritu. Ya sabemos quién eres el santo de Dios, le dice el demonio. Entonces Jesús, que tiene autoridad, no se pone a discutir con él, lo calla, lo hace salir del hombre, el cual queda ileso, y la gente se pregunta, ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Jesús nos muestra desde esta primera acción de su ministerio entre nosotros que su lucha es contra el mal. Esto es así, la lucha de Jesús es contra el mal. Después hay que cuidarnos de no tener una mentalidad un poco fantástica y ver el demonio en todos lados, porque ahí hay un problema. Como se atacan los efectos y no las causas, entonces el demonio actúa más allá de nuestra propia libertad, y eso no es así. Como yo siempre cuento de nuestros pastores famosos acá en la televisión, el pastor Jiménez y la pastora, cuando el pastor Jiménez engañó a la pastora se dio cuenta y le dio una patada y se lo sacó de encima. ¿Y él qué dijo? Fue el demonio. Y claro, fue el demonio. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Quién paga las cuentas? ¿Quién da la mantención de los hijos? Si fue el demonio, me saco el problema encima. Ahora, el demonio está y actúa, pero no nos desgajemos de nuestra propia libertad. Evidentemente que hay mal en el mundo y eso nos consta. Y Jesús no es ingenuo y evidentemente que lucha contra el mal. Pero tenemos que tomarnos esto en serio, en el justo sentido, sin negarlo y sin ponerlo en el ámbito de la superstición. Pero ciertamente que el verdadero cristiano tiene que luchar contra el mal. Así que le pedimos al Señor ser de los hombres espirituales que pueden juzgar las cosas desde Dios para que nuestra acción sea más eficaz en la medida que identificamos las causas y tratamos de poner el remedio con la ayuda de Dios. Seguimos rezando por nuestras intenciones y le pedimos al Señor su gracia para nuestra vida. Que así sea.